Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fundador de Morena, realmente no tiene oposición política y basta con darse cuenta que es Futuro 21, esta plataforma política que pretende hacerle frente a la cuarta transformación de López Obrador. Quédate a saber todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. ¿Qué es y quiénes forman Futuro 21, este nuevo grupo político opositor a Andrés Manuel López Obrador? Y es que el tabasqueño, luego de que fundó el Movimiento de Regeneración Nacional, que le permitió tener obviamente esa plataforma política, lo convirtió en partido político y con eso pudo obviamente competir por tercera ocasión como candidato a la presidencia de la República. Hoy es el titular del Poder Ejecutivo Federal en México. El PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que le había dado la oportunidad de ser 2 veces candidato a la presidencia, pues ahora sí que dirigido, secuestrado por los llamados chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, le imposibilitaron a López Obrador el poder, obviamente, utilizar las siglas políticas para competir por tercera ocasión. Las diferencias ideológicas políticas realmente eran profundas y difíciles ya de superar entre López Obrador y los chuchos. Ahora, el nuevo grupo político opositor, vemos la imagen, ahí aparece Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, pues ahora es la Ciudad de México. También llegó a través de las filas del PRD y pues ahí vemos a Cuadri, también que fue candidato a la presidencia de la República, Gabriel Cuadri. Estos son los dos opositores de Andrés Manuel López Obrador y bueno, llama mucho la atención, dice que esto es importante porque esta iniciativa podría sustituir en un momento dado al PRD, un partido histórico en la transición mexicana, pero el PRD con esta ideología de izquierda que finalmente se fue pues desdibujando de la mano de los chuchos y que ahora podemos nosotros ver a un partido político pues completamente desprestigiado, con un declive electoral, con mucho descrédito. ¿Y quién lo iba a decir que a 30 años de su fundación y en plena crisis, el Partido de la Revolución Democrática se convertiría en Futuro 21? Hay quienes han dicho que el PRD no va a desaparecer. Sin embargo, esto que pretenden crear pues es una agrupación política que convoca a la ciudadanía a sumarse para enfrentar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, la cuarta transformación. Sí, el mismo que abanderó al perredismo en 2 campañas presidenciales, le decía usted, el PRD pues le permitió a Andrés Manuel López Obrador ser candidato a la presidencia de la República y obviamente en esas 2 participaciones el PRD arrasó, hubo quienes ni en sueños iban a ser senadores, diputados federales, diputados locales y bueno, lograron llegar a una curul. Este 24 de agosto se realizó la primera Asamblea Nacional de Futuro 21, en donde estuvieron presentes varios rostros conocidos de la política mexicana y el evento fue encabezado por el expriista José Narro y el ex candidato presidencial en 2012, Gabriel Cuadri, quienes lanzaron varias críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a recoger algo de lo que se ha estado difundiendo, pero desde el punto de vista ya analítico, esa crítica responsable con fundamento que da cuenta de que Futuro 21 pues muy probablemente no alcance esa expectativa que tienen sus propios fundadores. No ha hecho eco, en realidad hasta se ven mal, hay crítica, hay quienes le queda clara la idea que lo único que están haciendo es acuerparse para pelear cargos, para pelear huesos, para no dejar de vivir del erario público porque es un modus vivendi y podrían, dicen algunos, tratarse de una estrategia ya de la mafia del poder. ¿Quién está atrás de Futuro 21? ¿Quiénes están moviendo los hilos del poder? Hay que recordar que López Obrador insistía mucho en la mafia del poder, en donde aparecían nombres como el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos del PAN, y bueno, ahora intereses también contrarios como los expresidentes emanados del PAN, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, y la persecución
que dice Enrique Peña Nieto se ha desatado en contra de su gobierno. Podrían obviamente estar tras bambalinas, igual que otros empresarios, Claudio X, González, que ya lo ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, con lo que se ha difundido podemos nosotros expresar lo siguiente, de acuerdo con Cuadri de la Torre: Futuro 21 se convertirá en un partido en diciembre. Está en veremos. ¿Cómo? Aprovechando el registro ya existente del PRD. Y bueno, pero el PRD salió a decir que no va a ceder su registro, y quién sabe cómo le va a ir a este partido político en los estados. Todavía hay gente que cree que es posible que el PRD se pueda rescatar, pero con esta declaración no sé si esta base aún incipiente que le queda al PRD se logre mantener. ¿Quiénes integran este proyecto político? Los rostros de Futuro 21 son viejos conocidos de la política, perredistas, ex aliados de AMLO y ex integrantes de Nueva Alianza. Y bueno, dice aquí, te decimos de quién se trata, ¿no? El PRD dice: esperamos que se concrete esa indispensable refundación y podamos ofrecer a la sociedad un vehículo fundamental de oposición firme y eficaz que contribuya a conformar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en 2021, junto con otras fuerzas políticas. Es lo que dijo o dio a conocer el PRD a través de su cuenta oficial de Twitter. Pues entre ellos está Gabriel Cuadri de la Torre, ex candidato presidencial de Nueva Alianza, es uno de los rostros más conocidos de Futuro 21, pues en 2012 Cuadri compitió por la presidencia de México, pero quedó en cuarto lugar de dicha contienda, detrás del priista Enrique Peña Nieto, el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador y la panista Josefina Vázquez Mota. De acuerdo con el polémico ambientalista, Futuro 21 será una nueva opción frente a lo que él considera populismo que representa Morena y Andrés Manuel López Obrador. El fin de esta organización, de acuerdo con Gabriel Cuadri, es que organizaciones de la sociedad civil converjan para crear un nuevo partido de centro liberal y socialdemócrata. Pues es lo que da a conocer Cuadri. Obviamente este señor, que no tiene pues una muy buena reputación política, la realidad ha sido también muy cuestionado en el sentido de que pareciera que le hace el juego político a pues la mafia del poder en México. José Narro, luego de más de 30 años de militancia, renunció al PRI, partido con el cual llegó a ser titular de salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto e incluso presidenciable. Ahora Narro seguirá su vida política en Futuro 21, y el sábado pasado, en la primera Asamblea Nacional de dicha agrupación, Narro aseguró que la nueva formación política debe ser progresista y tener en el centro de su interés a los más necesitados. Y bueno, Miguel Mancera Espinosa, el coordinador de los senadores del PRD y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, es otro de los rostros más conocidos de Futuro 21. En 2012 Mancera Espinosa pues gobernó la capital mexicana teniendo como aliado a Andrés Manuel López Obrador, pero con el paso de su administración se distanció de AMLO y finalmente hubo una ruptura política entre ambos personajes. Miguel Mancera anunció sus aspiraciones de ser candidato presidencial en 2018, pero el 9 de diciembre de 2017 declinó sus aspiraciones para darle paso a Ricardo Anaya Cortés, el eventual candidato de la coalición por México al Frente, conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es cuando el PRD de verdad extravió completamente la brújula política. Y bueno, Fernando Belauzarán Méndez, el exdiputado federal del PRD y uno de los opositores más férreos de AMLO, es otro de los integrantes de Futuro 21. Belauzarán Méndez tiene una amplia trayectoria en el perredismo, partido al que perteneció desde mediados de los 90. Dentro del PRD, este político ha sido secretario de Formación Política y Estudios, consejero nacional, delegado en Oaxaca, integrante de la corriente de Nueva Izquierda. Y bueno, aquí empiezan ya los chuchos. Jesús Ortega Martínez, otro de los perredistas que integra a Futuro 21, es el líder de Nueva Izquierda, una influyente corriente al interior del PRD, también conocida como los chuchos. Aunque no lo creas, Jesús Ortega fue coordinador general de la campaña de AMLO en 2006, pero con el paso de los años la relación se fue degradando entre Jesús Ortega y AMLO. En 2009, cuando López Obrador llamó a votar por el candidato a delegado de
Ixtapalapa por el PT, Rafael Acosta Juanito Ortega, entonces dirigente nacional del PRD, consideró el llamado de AMLO como un acto de traición. Y bueno, ahí se vinieron obviamente deteriorando las relaciones. La relación entre ambos políticos se dio por terminada cuando Jesús Ortega colaboró con otros políticos para la creación a finales de 2012 del Pacto por México, el acuerdo entre Enrique Peña Nieto y la mayoría de la oposición para llevar a cabo reformas constitucionales. Jesús Ortega es uno de los críticos constantes de Andrés Manuel López Obrador y en sus redes sociales el periodista comparte frecuentemente sus diferencias con el presidente de México y bueno, mire, le dice de la siguiente manera: el nazismo es dictadura, ideología racista, intolerancia, confrontación social, Congreso subordinado, jueces sometidos, partido único, violencia contra disidentes, prensa controlada, es decir, todo lo que quiere imponer López Obrador en México. Y vaya que entonces la guerra sí es tremenda, la guerra política. Jesús Zambrano Grijalva es otro de los dirigentes de la corriente de los chuchos. Jesús Zambrano fue asesor de AMLO cuando el presidente electo era jefe de gobierno en la Ciudad de México entre 2004 y 2006. Y el político sonorense era un defensor de López Obrador al menos hasta el 2012, cuando Zambrano, en su calidad de dirigente nacional del PRD, decidió firmar el Pacto por México, proyecto emblema de Peña Nieto. Ese acto fue el rompimiento definitivo entre Zambrano y AMLO. En octubre de 2018, cuando era diputado federal del PRD, Zambrano no tuvo reparo en criticar abiertamente a AMLO al catalogar al entonces presidente electo como sumiso ante el mandatario estadounidense Donald Trump en el tema migratorio. Y bueno, hay otros datos que resultan interesantes. Futuro 21, nostalgia, oportunismo y desesperación. Futuro 21 parece más esfuerzo desesperado de personajes disímbolos que se unen por una misma característica. Hoy se encuentran fuera de la estructura de poder, escribe don Porfirio Salinas. Y bueno, hace una remembranza aquí que llama mucho la atención. Futuro 21 presentó un manifiesto de la República con 10 puntos de la agenda nacional, así como 12 resolutivos sobre los objetivos y principios que regirán al movimiento. Curiosamente, ninguno de estos dos documentos está abierto al público en su página de internet. Y bueno, llama la atención que en esta asamblea anunciaron con bombo y platillo que Futuro se convertirá en diciembre próximo en partido político gracias a la sesión de registro del PRD. Uno esperaría que una decisión así tendría que pasar primero por consulta formal a su militancia. Así que será interesante ver cómo se desarrolla la próxima Asamblea Nacional del PRD, en la que se supone discutirán cambios estatutarios, así como la elección de su nueva dirigencia nacional. Dice, veamos si realmente está tan consensuada la decisión de ceder su registro a Futuro 21. Y bueno, llama la atención el tipo de personajes que asistieron, que han acompañado este movimiento desde su creación: caras viejas de la política, altamente cuestionados, caracterizados muchos de ellos por fracasos electorales o por trayectorias turbias. Y bueno, ahí hace una remembranza de todos los personajes que le acabo de dar a conocer, quienes están obviamente la mayoría de ellos con el deseo de no desaparecer de la escena política. Dice Futuro 21, un grupo de contrapesos condenados a la irrelevancia. Cualquiera diría que el nuevo grupo político denominado Futuro 21 podría aprovechar mejor sus talentos realizando una puesta en escena del tenorio cómico. Hasta ese punto están las burlas. Si quieren comprender qué tan crítica es la situación de la oposición partidista en México, no hay más que leer el anuncio de esa nueva alianza política anunciada este fin de semana. Un menjurje cocinado con los huesos resecos del PRD y varios personajes de derecha, titulado Futuro 21. Estas ternuritas, irónicamente, en los casos de tipos como Miguel Ángel Mancera, Fernando Belauzarán y los chuchos Zambrano Ortega, deben buena parte de sus ya largas carreras políticas al fenómeno López Obrador. Pretenden, después de diluir su marca política de izquierda, aliándose con el PAN, erigirse en un autoproclamado contrapeso contra el actual gobierno de la Cuarta Transformación. Así las cosas, pues estaremos atentos. López Obrador pues dice que la oposición se ha portado hasta el momento muy bien. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.